Queridos hermanos, bienvenidos a esta serie que estamos participando con ustedes sobre el poder de la intercesión. Somos Lourdes Pinto y el padre Jordi Rivero, miembros de la comunidad Amor Crucificado. Comencemos con oración. Padre Santo, ponemos en tus manos esta serie, la enseñanza de hoy que es sobre la espada del Espíritu. Señor, te queremos entregar todo para que seas tú el poder del amor actuando en nuestra vida. Y te lo pedimos junto con María, nuestra Madre. Amén. Amén. Pues en esta serie queremos meditar y profundizar sobre qué es la espada en el Espíritu. Vamos a utilizar 3 pasajes bíblicos. El primero, Efesios 6, del 17 al 18. Nos dice San Pablo: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. San Pablo está usando términos de guerreros. Te pones el casco, tomas la espada. El guerrero está jugándose la vida. La vida en Cristo no es algo accesorio, es nuestra vida. Somos guerreros del Señor, y la intercesión y ser espada del Espíritu es participación de la misma vida de Jesús. Y San Pablo nos habla de que hemos de estar orando constantemente, y nuestra oración ha de ser animada por el Espíritu. Quiere decir que no surge de nuestras expectativas, de nuestros gustos. Orar no es primordialmente pedirle al Señor que se cumplan las cosas que tenemos en camino, que queremos que se den, sino más bien la oración implica una apertura al corazón para que el Espíritu ore dentro de nosotros. Recuérdense la enseñanza anterior que nos decía el Señor. La enseñanza nos decía que hay un solo intercesor, es Cristo. Y hay una sola persona que puede orar ante el Padre, es el que está en Cristo, el que está en el Espíritu Santo. Y San Pablo es muy claro en dejarnos saber que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Así es. La espada es Cristo vivo que habita en nosotros y que nos da ese poder sobrenatural. En Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Yo quiero que tú te hagas consciente de lo que sería una espada que te penetra hasta lo más profundo, hasta la médula. San Pablo nos está hablando de una profunda sacudida de la vida. Una espada que te entra y saca a la luz todo lo que está enterrado. Antes vivíamos como zombies, vivíamos
guiados, movidos por instintos, por opresiones, por miedos, y la espada hace que todo eso salga a la luz para que la podamos podamos ver todo eso y podamos rechazarlo y podamos empezar una vida nueva, movidos ahora por la palabra de Dios. Hermanos, muy pocos cristianos viven de esta manera. Muy pocos cristianos han experimentado el poder de Cristo irrumpiendo en sus vidas, de manera que tengamos esa iluminación, esa convicción de que Jesús es el Señor y realmente está guiando, potenciando nuestra vida. Es una transformación sobrenatural, es quedar realmente divinizados, como decían los padres de la iglesia. Lo que nos habla aquí San Pablo es importante para la formación de estos guerreros que somos nosotros para estos tiempos. El Señor nos ha dado a nuestra comunidad, para la iglesia, el camino sencillo de unión con Dios. Y en este camino va llevando a cada persona a abrirse el corazón para dejarse traspasar por la espada del Espíritu, que es Jesús crucificado. Y vemos capítulo por capítulo como nos vamos abriendo nuestras heridas, vamos abriendo esas heridas al Espíritu, a la sangre del Señor, para que Él empiece a sanar, a purificar. Y esto es vivir la espada del Espíritu, para nosotros poder transformarnos en Jesús crucificado, que es transformarnos en esa espada. Primero tenemos que dejar que esa espada, que es Jesús crucificado, nos traspase a nosotros. Así es. Y no es la tendencia de nuestra naturaleza caída. Nuestra tendencia es evitar el sufrimiento, buscar el placer. Y esto lo utiliza el enemigo para la trampa de mantenernos en la superficie, buscando rezar y ser religioso para protegernos, y ahí es donde empezamos a multiplicar a veces oraciones y novenas, lo cual es muy bueno hacer oraciones y novenas, pero tenemos que tener la conciencia de que el propósito fundamental de la oración no es protegernos, o sea, no es mantenernos tal cual estamos y evitar que tengamos esta irrupción. La espada nos va a penetrar. Eso es lo que quiere el Señor, si le permitimos, ¿verdad? Y lo que quiere el Señor es transformarnos a nosotros como su ejército, que vamos ahora a hablar mucho sobre esto, para la batalla decisiva que ya hemos entrado. Así que el Señor necesita soldados, hombres y mujeres, que no solamente oramos ciertas novenas y oraciones que son buenas, pero esta batalla decisiva necesita hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres transformados en Jesús, que es algo mucho más profundo, mucho más poderoso, pero esta batalla necesita ese tipo de soldado para ganar. Y la tercera lectura de la Biblia, Apocalipsis 1:16, nos dice: de su boca, o sea, de la boca del Hijo de Hombre, salía una espada de doble filo. Este Hijo de Hombre es el título bíblico para Jesucristo, que aquí se nos presenta como un guerrero real, o sea, es el rey guerrero que está en batalla. Y la pregunta entonces es para nosotros: ¿queremos ir con Él a esta batalla? Él nos está invitando. Fíjense que estamos en batalla y un soldado que va a la batalla, su misión implica exponerse a grandes peligros. Si él no quiere exponerse a ningún peligro, no puede ser parte de ese ejército.
Entonces nosotros como San Pablo vemos como San Pablo corre toda clase de pruebas y dificultades y sufrimientos, 3 naufragios, golpizas, latigazos. Entonces el Señor no le quitó nada de eso. Sin embargo, como dice San Pablo, a los que Él escogió, los glorificó. Entonces nuestra gloria es realmente estar con Cristo en todas estas batallas, ¿no? Yo creo que demasiadas veces nuestra tentación es estar tranquilos, complacidos, nos sometemos a la cultura para no tener dificultades, y el Señor nos está llamando a dar la vida, a ser mártires de amor, o derramando sangre o siendo mártires blancos, ¿no? Quiere decir que sufrimos aunque no derramemos sangre. El Señor nos ha estado formando en nuestra comunidad como sus guerreros de amor para esta batalla. Y estamos compartiendo esta enseñanza no solamente con nuestra comunidad, pero con todos ustedes, porque el Señor está queriendo formar a muchos guerreros. Y de esta manera es que el Señor nos empezó a hablar. Estas palabras del Señor vienen del 2011 y nos dijo el Señor: la armadura que se ponen es para protegerles de ser vencidos y conquistados por el enemigo. Pero vuestra espada es la que tiene el poder de traspasar al enemigo y conquistarlo. Vestirse de la armadura de la luz, revestirse de su Señor Jesucristo, que viene de Romanos 13, 12 al 14, es convertirse en la espada del Espíritu. Nos dice el Señor: les he estado guiando por el pasaje de unión con vuestro crucificado, unión con la palabra de la cruz. Y es cómo nos ha estado guiando el Señor, Padre, es a través del camino que hemos escrito. Y es guiarnos por un pasaje que se tiene que caminar poco a poco. Es un pasaje de transformación profundo en el corazón. Sigue el Señor: en esta unión que entran con vuestro crucificado, comenzando al pie de la cruz con María, sus vidas se convierten en la espada del Espíritu. Estos son los guerreros que lucharán en la batalla decisiva y tendrán el poder de Dios para conquistar el dragón. Deseo que cada uno de ustedes se vuelva uno con la espada del Espíritu por medio de mi cruz. Por medio de mi cruz. No podemos entonces huir de la cruz. No podemos circunventarla. Tenemos que enfrentarla. Creo que corremos la tentación de ver la cruz como un objeto que utilizamos como arma para ahuyentar el demonio, ¿no? Entonces ahí ponemos la cruz y el demonio huye. Cierto, es verdad, pero es mucho más profundo lo que está aquí diciendo el Señor. Porque Él, al enfrentarse con la cruz, Él fue golpeado, torturado terriblemente, todo el proceso hasta ser colgado y morir en la cruz. Entonces, el poder de la cruz no está en el mal que hicieron contra Jesús. Eso es la obra de Satanás. El poder de la cruz está en el amor de Jesús, que enfrenta todo eso y elige seguir amando y confiando en su Padre por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, ¿entiendes? Entonces la cruz va a ser cuando uno pierde el empleo, cuando uno tiene un problema de salud, cuando uno tiene conflictos con hermanos y hermanas,
Es más, cuando se nos cometen injusticias, ¿qué es lo que hace la carne? Se quiere llenar de odio, de rabia, de resentimiento. Y esa es la cruz que nos viene y nos ataca. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, la espada del Espíritu soy yo, dice el Señor. Él es la espada del Espíritu, que estoy contigo para que tú vivas esa cruz, no solo la esgrimas como defensa, sino que ejerzas la cruz como un arma, que es el amor, que es algo positivo, que yo escojo amar en esta prueba, en esta dificultad, y de esta manera es que somos victoriosos. Así que recuerden, porque la vamos a tener que utilizar cada día, esta gracia de ser espada del Espíritu, uno con Jesús, sufriendo la cruz que nos toque. Y para que sepan, en esta primera parte estamos explicando la espada del Espíritu y cómo el Señor ha usado esa frase para formarnos como sus guerreros de estos tiempos. En la segunda parte de esta enseñanza vamos a hablar sobre específicamente en nuestros días ordinarios cómo batallamos siendo la espada del Espíritu. Con ejemplos prácticos Sí. que hemos vivido en la comunidad. Sí. Ahora vamos otra vez, Padre, al Apocalipsis. Sí, el guerrero celestial que vence a la bestia. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce y está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es Palabra de Dios. Hasta aquí está describiendo al Señor Jesús de una forma gloriosa. Y lo que Él conoce, solamente Él lo conoce, pero Él lo quiere revelar a sus guerreros. Y nadie lo puede entender a no ser que abra su corazón al Espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora va a describir a sus guerreros que van con Él en esta batalla. Dice así: lo siguen los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino, de blancura inmaculada, y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. Él los regirá con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Señor en 2013 nos habló a la comunidad de Amor Crucificado sobre esta batalla y nos enseña que nosotros estamos también llamados a montar esos caballos blancos y ser parte de este ejército con Jesús. Tiene que quedar claro que estamos hablando de una batalla feroz contra una bestia y que el Señor nos quiere dar conocimientos que no son innatos nuestros, que tenemos que aprenderlos, que tenemos que recibirlos y que tenemos que poner todo nuestro ser en esta empresa. Esta es la llamada de los santos y que lamentablemente son pocos los que responden porque requiere un entrenamiento militar que es el entrenamiento del amor. El amor requiere un entrenamiento para vencer las tendencias egoístas que nos están dominando. El Señor nos dijo: prepárense para entrar en la batalla decisiva a la que te he estado preparando durante tantos años. Dirigirás
a mi ejército de almas víctimas a librar la guerra contra los principados de la oscuridad. Permanece quieta, en silencio, preparada para el grito de batalla. Estate recogida, porque viene la hora en que el príncipe de las tinieblas cubrirá la tierra. Y luego mi ejército de almas víctimas será enviado, conmigo sobre el caballo blanco de la justicia, a conquistar las fuerzas del mal. Estate preparada. Este mensaje el Señor lo dio hace 7 años y vemos cómo se desprende del Apocalipsis o se actualiza el Apocalipsis. Es decir, ustedes escucharon eso en el Apocalipsis, pues entiendan que es para ustedes. Ustedes tienen que ser aquellos que montan los caballos blancos y van ahora a la batalla, y requiere esta atención, estar silentes, estar atentos, estar preparados. Esto va en conflicto con precisamente lo que está haciendo el enemigo, es mantenernos constantemente distraídos, ¿verdad? Todas las redes sociales nos llegan por teléfono, por la computadora, por el televisor. Entonces, uno de los enemigos de esta preparación se llama curiosidad. La curiosidad de ver qué es lo último que salió en mi WhatsApp, lo último que salió en mi texto, y esto va absorbiendo nuestra atención y el Señor entonces no puede hablarnos. Si yo les invito a que tengan una atención profunda cada día, una disciplina de guerreros para esta batalla. Seguimos con otro mensaje de hace 8 años, del 2012. Una palabra de Dios Padre. La cruz de mi amado Hijo es la espada que conquista toda la oscuridad. Formarás y levantarás mi ejército de almas víctimas, porque son ellas las que poseen el poder de Dios como uno con la palabra de la cruz. Pero tú sostienes la espada de oro de la misión. Protege esta espada, mi pequeña, porque Satanás tratará de arrebatártela. La misión de amor crucificado, Padre, es una misión para la iglesia, pero la misión viene de Dios. Y la misión es levantar este ejército para la gran batalla que ya hemos entrado. Así que por eso el Señor nos dice que en esta misión, que es la misión de la iglesia, que lo estamos leyendo en el libro del Apocalipsis, pero allí está la espada, porque es recordándonos y el Señor levantándonos, despertándonos a entrar en estos misterios que han estado en la iglesia desde el principio del tiempo. ¿Y cómo ves tú que el demonio pueda arrebatar la espada? O sea, venimos contra Satanás con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y que es Cristo, que se enfrenta contra el demonio con la cruz. O sea, viviendo la cruz y venciendo con el amor. Lo mismo que hizo San Pablo, que hicieron los santos. ¿Cómo puede el enemigo arrebatarle a un cristiano esa espada? Bueno, en este mensaje el Señor está hablando específicamente a la misión de amor crucificado. Así que para nosotros significa que si yo, Lourdes, o tú, Padre Jordi, siendo los fundadores de esta comunidad, si nosotros dudamos en lo que nos ha dicho el Señor,
Y si nosotros no cumplimos y tenemos el coraje de hablar lo que nos ha pedido, entonces la espada se la estamos entregando a Satanás. Ujú. Y la voz del Señor que nos está pidiendo que hablemos nosotros para estos tiempos, entonces no se da. Así que la espada no tiene el poder que Dios quiere. También estoy pensando que la espada tiene que estar en nuestra mano, no engavetada. Podemos decir, esto es una espada preciosa, poderosa, y ahí la pongo en un cofre con llave. Y el Señor quiere que estemos con la espada en la mano, en la batalla, ejerciendo el poder de la espada. Sí, y tenemos que también tener la imagen que la espada otra vez es Jesús crucificado. Y así que para tener la espada en la mano, tenemos que caminar ese camino más y más que nos lleva el camino sencillo a unirnos con Jesús. Y solamente en esa unión con Jesús en la cruz, la espada está set, ¿cómo se dice? Fija en nuestra mano. Sí. Si yo salgo de esa unión con Jesús crucificado, ya la espada no está en mi mano. Está guardada, como tú dices, en otra parte, pero ya yo no soy la espada en unión con Jesús. Y esto implica una decisión consciente. Yo creo esto y yo elijo estar atento al Señor para que Él me vaya formando en la vida de acuerdo con esto. Sí. Porque si no, está muy bonito, pero nos disipamos con tantas cosas que andan en nuestro ambiente que después se queda el mensaje, la palabra, se queda como diluida en demasiadas cosas. O sea, tenemos que estar fijos en lo que el Señor nos ha pedido. El Señor también nos enseñó, Padre, si te acuerdas, cómo ser guerreros en el 2012 a través del cuento de David y Goliat. Y el Señor nos dijo, el tiempo se acerca. Tú posees la espada del Espíritu en la misión que se te ha encomendado. Mi familia de amor crucificado son mis guerreros de amor, que vencerán al dragón en la batalla decisiva que se acerca. Prepárate para acercarte a este malvado de la misma manera que David se acercó a Goliat. Conquistarás al dragón en tu pequeñez y pureza, porque es Dios quien está contigo. No debes temer, sino creer con la inocencia y el celo de David. Forma a mi familia bien en las enseñanzas que te doy. Cada uno también debe acercarse a la batalla con 5 piedras. Primero, la piedra de la humildad, que es poseer el conocimiento perfecto de tu nada y de mi poder y majestad. En segundo lugar, la piedra de la pureza de mente, corazón y intención, palabra y deseo. En tercer lugar, la sencillez, desprendiendo de todo, muy especialmente tu ego. Cuarto, confianza, perfectamente abandonada a mi voluntad. Y quinto, coraje, valentía enraizada en el amor a mí, para ser perfectamente obediente a mis mandamientos. Y al final nos dice el Señor, estas piedras son tus
armas para la batalla, porque el dragón no será derrotado según los métodos del mundo, sino con la luz del amor. Por lo tanto, mi familia, prepárate para la batalla. Estén atentos a mí. Vayan en paz. Esto me hace pensar en el camino sencillo de unión con Dios, que es el libro que sintetiza lo que Dios nos ha estado enseñando para formarnos. Hay la tentación de querer ir directamente al último capítulo porque nos habla de la batalla decisiva. Pero un soldado no puede lanzarse a la guerra si no ha tenido entrenamiento. Y ese entrenamiento es la disciplina diaria de elegir el amor y vivir el camino en todos los otros capítulos, ¿no? Es una forma de vida diaria que hace posible que cuando venga la prueba, el ataque, nosotros podamos lanzarnos y con la espada del Espíritu vencer. Porque si pensamos en lo que hizo David frente a Goliat, fue algo muy audaz, ¿no? Muy valiente. Entonces tenemos que recordar estas 5 piedras, ¿no? Que son virtudes poderosas para nosotros no ser presas del miedo, del apocamiento, que es lo que la tendencia humana es. Sí, sabes, padre, esta semana cuando estaba escuchando la noticia y viendo todo lo que está pasando en nuestro país de los Estados Unidos, la oscuridad, la violencia, a cualquiera, yo la verdad sentía ese miedo. Y este cuento de David y Goliat era como verlo de nuevo con nuevos ojos y verme a mí como David, tan chiquitica, tan nada, una mujer, que yo puedo ser contra esta oscuridad tan grande, que es mucho más grande y mucho más poderosa que todos nosotros. Y por eso esta enseñanza del Señor es tan importante, porque el mal, Satanás quiere que nosotros pensemos que somos impotentes, que somos nada, que no podemos hacer nada. Y el Señor, como le dijo y enseñó a David, está diciendo lo opuesto. Ustedes la nada, los chiquiticos, los inocentes, en mí, mis almas víctimas que se han dejado transformar, como David, Dios va a vencer. Y el dragón va a caer como cayó Goliat. Y es la misma promesa, así que tenemos que vivir como esos soldados en la batalla. A lo mejor morimos, tenemos que estar dispuestos a morir o vivir, lo que sea la voluntad de Dios, pero saber que la batalla ya está vencida, que la batalla se gana y nosotros estamos invitados por el Señor en esta batalla. Es un honor. Somos elegidos todos, pero pocos son los que van a responder. Pero con los poquitos como David, la batalla se va a ganar. Yo veo que hay 2 engaños aquí envueltos que podemos tener en esta batalla. Por un lado, no comprender el poder de la espada del Espíritu que se nos ha dado, que no somos nosotros. David no podía vencer a Goliat, pero se le dio un valor, se le dio un celo, y él estaba totalmente consciente que era el Señor Rey de los ejércitos que iba con él. Entonces, un engaño es decir, yo no puedo ante semejante monstruo que me viene encima, y entonces me apoco y me huyo o no quiero ver la realidad. Otro engaño es ignorar la seriedad de la batalla y no darnos cuenta lo que está pasando. Y eso también lo veo mucho que está ocurriendo ahora. La mayoría de la gente parece que están en un estado de
lo que le dicen en inglés denial, o sea, negando la realidad. Pensamos que es un virus que pasajero, que esto vamos a regresar otra vez a la vida normal, que estas revueltas que estamos viendo, eso ha pasado antes y no tiene mayor consecuencia. Esto es un engaño, una mentira. Realmente estamos viendo una revolución de locura, de eclipse de la razón que va a tener trascendencia terrible al mundo, porque está pasando en todos los países. Entonces, realmente Y hemos el dragón, entrado... tenemos que entender, es mucho más que el coronavirus. El Sí. dragón es el comunismo, Sí, que nos está queriendo entrar en todos. Ya no es solamente Venezuela y unos cuantos países, es el mundo entero. Así que la batalla sí es la batalla decisiva para el mundo entero. Y tu primer punto, padre, es importante. Por eso les invito que escuchen las primeras 2 enseñanzas en nuestra web sobre los intercedores, porque nos enfocamos mucho en el poder de Dios. Porque en casi todos los mensajes que el Señor nos ha estado hablando y formando como sus guerreros, nos siempre se enfoca que tengamos la fe en el poder de Dios, que lo tenemos nosotros en nuestra unión con Él. sí. Y era David que tenía esa fe en Dios, que se podía lanzar con esa valentía. Sí, lo que estamos viendo en estos momentos es que se ha perdido conocimiento de quién es el Señor y se ha perdido conocimiento de quién es el ser humano. Entonces las personas quedan oprimidas por ideologías que no tienen realmente conexión con la realidad. Y esto es la anarquía que se está viendo, la locura que estamos viendo. Y tenemos también que tener cuidado porque corremos el peligro de buscar otras espadas. Una de esas espadas puede ser la esperanza en un político, la esperanza de que se mejore la economía de una forma pues milagrosa, que se quite el virus porque se encuentre una medicina, etc. Y tenemos que recordar que la única espada de la victoria es la espada del Espíritu, es Jesucristo que habita en nuestros corazones. Sí, y Jesucristo crucificado, que allí está el poder contra todo mal. Entonces, con esto acabamos esta primera parte y los invitamos a que nos sigan a la segunda parte, que va a ser lo práctico de cómo batallar en nuestras vidas diarias. Que Dios Dios lo les bendiga. bendiga.